Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Septiembre, mes de la patria. Y es de la patria porque ocurrieron varios acontecimientos ligados a la lucha por la libertad, por la independencia. Agustín de Iturbide, ¿héroe o villano? Hoy al filo Enrique Ortiz, historiador y divulgador cultural. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Gracias, bienvenido. Un gusto estar contigo, Ana. ¿Por dónde empezamos hablando de este polémico personaje, Agustín de Iturbide? Michoacano, Sí. ¿no? De entrada, pero pues se convierte en el primer emperador de nuestro país y después es fusilado. Sí, efectivamente. ¿Quién fue Agustín de Iturbide? Bueno, Agustín de Iturbide es un criollo que efectivamente nace en Valladolid y que él milita en un inicio pues, en las fuerzas realistas. Él le causa una gran derrota a Morelos, a las afueras de Valladolid, en 1813. También Iturbide, pues bueno, en algún momento llega a ser gobernador de Guanajuato y comandante del Ejército del Norte, nombrado por el virrey Calleja. Sin embargo, se le levantan cargos de trato despótico, malos manejos del dinero, ¿no? Y que él se estaba enriqueciendo gracias a sus cargos políticos, por lo que es juzgado y es absuelto. Pero entre 1816 y 1820, él se retira a la vida privada. Durante este periodo, él tiene 4 hijos de los 10 que tendría con su esposa. No sería ya después de este periodo que se reintegra al ejército realista y que se da cuenta que posiblemente lo mejor para estas tierras ya es lograr una independencia, pero con el propósito de llamar a un miembro de la monarquía española, de los Borbones, para que venga a gobernar estas tierras. De esta forma, entonces pacta con nada más y nada menos que con Vicente Guerrero, ¿no? Y también promulga el Plan de Iguala y posteriormente, en agosto, los tratados de Córdoba. ¿Con quién? Con don Juan de O'Donojú, el jefe político supremo, más no virrey, como generalmente se piensa, y capitán general de la Nueva España, quien había sido enviado desde la península ibérica, pues para lograr aquí darle mayores libertades a la Nueva España, obviamente sin autorizar ningún tipo de independencia de estas tierras de la corona española. Sin embargo, bueno, pues artífice de la independencia, ¿no? Entra con el ejército trigarante a la Ciudad de México, y sin embargo asociamos mucho más a la independencia de México realmente, por ejemplo, a Miguel Hidalgo y Costilla. Sí. ¿Por qué? Eso es una gran pregunta, ¿no? Nosotros festejamos en septiembre, ¿no? 15 en la noche, aunque el grito se da en la mañana del 16 de septiembre de 1810, es lo que festejamos, el inicio de la lucha insurgente. Sin embargo, pues no hay ningún tipo de festejo, tal vez incluso conmemoración, del 27 de septiembre, 27 y 28 de septiembre de 1821. ¿Qué sucedió en estas fechas? El 27 de septiembre es cuando Agustín de Iturbide, a la cabeza de más de 16,000 hombres, nótese la cantidad, entra a la Ciudad de México y la toma, ¿no? Es la entrada del ejército trigarante por la antigua calle de San Francisco y de Plateros, actualmente es la calle de Madero. Ahí, al lado del Sanborns de los Azulejos, ahí hay arcos triunfales, ahí se coloca uno de ellos y ahí miembros del ayuntamiento le dan las llaves de la ciudad, le dan la bienvenida y el beneplácito de su presencia. Cuando entra ya a la Plaza Mayor y ahí ya lo está esperando don Juan de O'Donojú y pues da un discurso fabuloso a las multitudes, otrora novohispanos y ahora mexicanos, ¿no? Posiblemente ese es el día más feliz que ha vivido nuestra patria. Sin duda, sin duda, sin duda. Antes de adentrarnos también en el fascinante mundo de nuestra Acta de Independencia, ¿por qué el gobierno de Agustín de Iturbide fue pues, un imperio? Sí. Si tanto luchó contra la corona española, ¿no? ¿Cómo que se me convierte en emperador?
Sí, bueno, ¿por qué sucede esto? Porque México nace como una monarquía constitucional de corte liberal. Porque recordemos que precisamente en el Acta de Independencia, ahí se comenta pues, que se va a llamar a un miembro de la Casa Reinante española y, y si ninguno decide aceptarlo, pues que se elegiría a alguna persona de estas tierras. Ajá. Eso es un cambio muy importante que se da del Plan de Iguala, ¿no?, de febrero de 1821 a lo que ya son los tratados de Córdoba, agosto del mismo año. ¿Qué pasa ahí? Agustín de Iturbide ya se está viendo él como un candidato para poder ocupar el trono imperial de estas tierras. Sin embargo, hubo otros insurgentes de gran importancia, otros padres de la patria como Morelos, quien él nunca pensó que se fundaría aquí un imperio, una monarquía, sino una república, de la misma forma que el propio Vicente Guerrero, quien tiene que ceder, digamos, a estos ideales políticos para lograr la consumación de esta lucha, pues que inició desde 1810 y que seguíamos en 1821 y no pasaba nada. Entonces, bueno, es que el poder transforma a la gente, ¿no? Entonces, para llegar al capítulo de su fusilamiento, tenemos un par de minutitos. ¿Cómo termina Agustín de Iturbide? Bueno, Agustín de Iturbide no tiene un imperio efímero, ¿no?, de algunos meses. Al final se levantan los propios militares que en algún momento lo acompañaron en esta entrada del ejército trigarante en septiembre de 1821, ¿no? Está el plan de Veracruz de Antonio López de Santana, está también el plan de Casamata, y de esta forma no trata de defenderse, es derrotado y parte al exilio rumbo a Italia. Finalmente regresa a México con el propósito de avisarle a las autoridades que se está planeando una invasión por parte de España, y es fusilado, ¿no?, allá en Tamaulipas. Pues así acaba uno de los padres de la patria. Enrique, y también Agustín de Iturbide fue pues, el principal firmante, por así decirlo, del Acta de Independencia. Nuestra Acta de Independencia se echó unos viajes, no uno, unos viajes, y además transatlánticos, por si fuera poco. Entonces se roban del Acta de Independencia de la Ciudad de México después de que es proclamada. Sí, es una larga historia, Sí, ¿no? la tenemos que hacer en 3 minutos. Ok, bueno. Hay dos originales que se firman el 28 de septiembre de 1821. Una, que es para el Poder Legislativo, se quema en el incendio de 1909 en el Palacio Legislativo que está ahí en el centro histórico, en la calle de Allende. La segunda estaba para el Poder Ejecutivo y sabemos, gracias a Lucas Salamanca, en 1830, un trabajador infiel se lo vende a un viajero curioso, por lo tanto llega a Francia. Vuelve a aparecer en México con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Posteriormente a Maximiliano de Habsburgo lo fusilan en 1867 y uno de sus confesores vende parte de su biblioteca en Londres. Posteriormente, Joaquín García Iscasbalceta es contactado ya en el último tercio del siglo XIX por un anticuario español de nombre Gabriel Sánchez, ubicado en Madrid en la calle de Carretas, y le dice: creo que yo tengo aquí el Acta de Independencia de México en una librería de Creo que yo tengo aquí el Acta de y creo que es la original. Entonces Joaquín, este sabio, este escritor, la consigue, la compra y la trae a México. Posteriormente, su hijo, uno de los Pimenteles, la vende a un personaje acaudalado, quien le dice a su esposa, y en su testamento deja establecido, que cuando él muera se la den al gobierno de México. Y esto sucede, esto se concreta en noviembre de 1861, cuando Florencio Gavito Jáuregui, el hijo, se la da en la mano al presidente López Mateos, siendo secretario de Gobernación Díaz Ordaz. Entonces estuvimos sin Acta de Independencia pues desde 1909 hasta 1961, y el acta estuvo en manos de particulares, sin que el gobierno lo supiera. Y bueno, finalmente se expone pues en el Congreso de la Unión, ¿no?, en la Cámara de Senadores, y luego hay un incendio. Sí. Además.
Sí, sí, sí. Entonces, finalmente, hoy el acta de independencia está en el Archivo General de la Nación muy bien, Sí, como sí. encapsulada, ¿no? Sí. Con un tratamiento especial para, pues, tratar de que no se decolore el papel, que no se desgaste y que no se borre, Sí, ¿no? Es un efectivamente. documento que nos da orgullo y además identidad nacional. Es el acta de nacimiento de México, en donde se declara que México, pues, es soberano, ¿no? Y autónomo. Oye, ¿cuáles serían entonces los padres de la patria? ¿No? Son muchos los autores que han escrito en relación a la independencia de México, ¿no? Pero pues la historia de pronto la escriben los vencedores. A la distancia, ¿cuáles serían los padres de la? Bueno, es una respuesta un tanto polémica, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus padres de la patria. Desde mi punto de vista, ¿no? Miguel Hidalgo, por ser aquel hombre valiente que decidió arriesgarlo todo para empezar la lucha. Morelos y Pavón, porque él fue el primero que imaginó a México en su mente, el primero que supo cuál era el rumbo a tomar. También estuvo, por ejemplo, Vicente Guerrero, quien mantuvo la lucha en los peores momentos cuando el movimiento estaba por desaparecer. Y un tanto polémico, no mi último nombre, el propio Agustín de Iturbide. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él logró la consumación de esta lucha que ya había durado 11 años, a pesar de los errores que pudo haber cometido, como haber disuelto el Congreso. Enrique, pues la verdad es que es muy importante revisar, conocer la historia y reflexionar en relación a estos temas tan importantes en la vida de nuestro país. Y pues la independencia también tiene que ver con la independencia que mujeres que desde esa época lucharon por su patria, lucharon por emanciparse, y pues finalmente que las recordamos hoy con mucho respeto, ¿no? Que sería Leona Vicario, la Güera Rodríguez, la Güera Rodríguez, José Ortiz de Domínguez, entre muchas otras. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Una frase para despedirnos, Enrique. Pues nada, no nada más la que comentó Agustín de Iturbide, mexicanos, ahora ya son independientes, ahora es su responsabilidad saber cómo ser felices. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo de la medianoche.